El niño estaba vivo, respiraba con dificultad cuando el frío bajaba de los cerros, caminaba descalzo sobre la tierra dura y trabajaba desde antes del amanecer hasta que la luz se apagaba por completo. Su cuerpo estaba ahí, visible para cualquiera que quisiera mirar. Sin embargo, para el Estado, el niño ya no existía. No había sido secuestrado. No estaba oculto en un sótano ni encerrado tras una puerta. Nadie había cometido un error al borrarlo. Su desaparición no fue accidental ni violenta. Fue una decisión administrativa, un gesto pequeño, casi invisible, tomado por alguien que nunca lo conoció y que jamás volvió a pensar en él. Desde ese momento, todo lo que le ocurriera dejó de tener consecuencias, porque legalmente no se puede dañar a alguien que ya no existe. En los registros oficiales su nombre no figuraba. No aparecía en los libros de nacimientos, no constaba bajo ninguna tutela, no era parte de ningún padrón. No había línea que lo mencionara ni casilla que lo contuviera. Era un cuerpo que respiraba fuera del lenguaje del Estado y eso lo colocaba en un territorio extraño, donde las leyes no llegaban y las responsabilidades se disolvían. En la práctica, esa ausencia significaba algo muy concreto. Nadie estaba obligado a protegerlo, ni a alimentarlo de manera regular, ni a educarlo, ni siquiera a reconocer que estaba allí. En los años 1850, especialmente en zonas rurales alejadas de los centros administrativos, la presencia del Estado era irregular y fragmentaria. Las normas existían sobre el papel, pero no siempre se traducían en acciones. Y cuando lo hacían, estaban pensadas para adultos, para propiedades, para herencias y deudas. No para niños sin apellido ni respaldo legal. El niño trabajaba donde lo pusieran. Transportaba agua desde el río, movía sacos de grano, limpiaba establos y ayudaba en tareas que superaban su tamaño y su fuerza. No recibía salario. A veces recibía comida, a veces solo las sobras. Dormía donde hubiera espacio, un rincón del granero, el suelo de una cocina cuando el clima era demasiado duro, una habitación sin puerta cuando nadie la necesitaba. Nadie lo llamaba por su nombre. En parte porque nadie estaba seguro de cuál era. Cuando alguien preguntaba quién era ese niño, la respuesta siempre sonaba igual, dicha sin énfasis, casi como una aclaración técnica: no es de nadie. Y en términos legales eso era cierto. Todo había comenzado con un papel, un documento incompleto, una firma ausente, un expediente que quedó marcado como pendiente y nunca se cerró del todo. El niño había nacido durante un invierno particularmente severo. Su madre murió poco después del parto. No hubo suficientes testigos para registrar el nacimiento conforme a las normas. El funcionario anotó el caso para revisarlo más tarde. Luego el archivo fue trasladado. Luego el edificio cambió de administración. Y en esa cadena de movimientos burocráticos, el niño dejó de existir para el sistema. No fue declarado muerto. Simplemente nunca fue confirmado como vivo. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambió todo. Un muerto genera responsabilidades, certificados, cierres, consecuencias. Un inexistente no genera nada. En la comunidad, la mayoría entendía que algo no estaba bien. Veían al niño caminar descalzo incluso en invierno, trabajar más horas que muchos adultos, enfermarse y aún así seguir cargando peso. Pero nadie intervenía, no por crueldad sino por una mezcla de confusión y resignación. No había una autoridad clara, no había un tutor legal. No había una institución a la cual recurrir. Y cuando algo no pertenece a nadie, todos asumen que no les corresponde. ¿En qué momento una ausencia de papeles se convierte en una ausencia de humanidad? Pausa. Esa pregunta, aunque nadie la formulaba en voz alta, ya flotaba en el aire. Una vez el niño cayó gravemente enfermo. Fiebre alta, escalofríos, momentos de delirio en los que hablaba con alguien que no estaba allí. El dueño de la propiedad dudó en llamar a un médico. No por falta de dinero, sino por temor. Si el médico preguntaba quién era el niño, no habría respuesta, y una pregunta sin respuesta podía atraer problemas que nadie quería. Esperaron, el niño sobrevivió por pura resistencia, no hubo informe médico, no quedó constancia alguna de que estuvo al borde de morir, oficialmente nadie había enfermado. Con el tiempo, casos como el suyo comenzaron a repetirse. Otros niños nacidos sin registros claros, otros huérfanos sin tutela formal, otras familias que no querían o no podían asumir responsabilidades legales. Para la administración, la solución era simple: no registrar.
Un niño no registrado no exigía escuela, no exigía protección, no exigía supervisión. Era mano de obra silenciosa. Así nació una categoría no escrita, pero conocida por todos, los invisibles, niños que existían solo en la práctica, nunca en los documentos. El niño empezó a notar la diferencia a medida que crecía. Veía a otros niños ir a la escuela, escuchaba cómo los llamaban por su nombre, observaba cómo alguien los reprendía cuando cometían errores y los defendía cuando era necesario. A él nadie lo llamaba, nadie lo corregía, nadie lo defendía. Si algo se rompía era su culpa. Si algo desaparecía también, no porque hubiera pruebas, sino porque no había consecuencias. ¿Qué castigo se puede aplicar a alguien que no existe? ¿Qué derecho puede reclamar alguien que no figura en ningún lugar? Un día, un inspector del estado llegó a la zona. No buscaba niños, buscaba impuestos atrasados, revisó propiedades, inventarios, hizo preguntas rutinarias, vio al niño trabajando y preguntó quién era. El dueño respondió que no estaba registrado. El inspector asintió, anotó algo en su cuaderno y siguió adelante. No levantó una alerta, no pidió documentos, no hizo seguimiento. Desde el punto de vista administrativo no había nada que revisar. Ese gesto, ese asentir casi automático, selló el destino del niño más que cualquier encierro. A partir de ese momento, la invisibilidad dejó de ser un accidente, se convirtió en una práctica tolerada, en una política informal, y si el Estado no los veía, nadie más tenía motivos para hacerlo. Con el paso de los años, el niño dejó de ser niño sin que nadie lo notara. No hubo cumpleaños, ni marcas en una pared, ni una voz que dijera que ya era más grande. El cambio ocurrió de la única manera posible para alguien invisible, a través del cansancio acumulado en el cuerpo. Sus manos se endurecieron, la espalda aprendió a doblarse antes de tiempo, y el rostro adoptó una expresión que no correspondía a su edad. A los ojos de la comunidad seguía siendo útil, a los ojos del Estado seguía sin existir. Ese doble estado, presente y ausente al mismo tiempo, empezó a moldear todo lo que le rodeaba. Las reglas que se aplicaban a los demás no se aplicaban a él, y las que lo afectaban lo hacían sin límite ni supervisión. Nadie llevaba la cuenta de las horas que trabajaba. Nadie preguntaba si estaba herido. Nadie calculaba cuánto debía descansar. El día simplemente comenzaba y él debía responder. En los meses de cosecha trabajaba hasta que el cuerpo se movía por inercia. En los meses duros, cuando faltaba comida, era el primero en recibir menos. No por castigo, sino por una lógica silenciosa. No estaba en la lista de bocas que había que justificar. Así funciona la invisibilidad. No necesita violencia abierta. Solo requiere omisión constante. El muchacho empezó a comprender que no podía reclamar nada. Cada vez que intentaba decir que estaba cansado, que algo le dolía, que no podía continuar, las miradas se desviaban. No había a quien dirigir la queja, no había una autoridad que pudiera escucharla. Las palabras caían al suelo antes de convertirse en demanda. Con el tiempo dejó de hablar, no porque no supiera qué decir, sino porque aprendió que su voz no producía efecto alguno. Era sonido sin destinatario. A veces observaba a los otros trabajadores cuando llegaban funcionarios o personas externas. Los veía cambiar de postura, explicar, justificarse. Veía cómo, incluso en el conflicto, había un marco, un límite, una noción de responsabilidad. En esos momentos entendía con claridad que él estaba fuera de ese marco. Si algo le ocurría, no habría informe. Si desaparecía, no habría búsqueda. Esa certeza se volvió parte de su pensamiento cotidiano. No como una idea formulada, sino como una sensación constante incrustada en el cuerpo. Hubo un episodio que marcó un antes y un después. Una noche, durante una tormenta fuerte, el techo del granero cedió parcialmente. Una viga cayó y le golpeó el hombro con suficiente fuerza como para dejarlo inmóvil durante horas. El dolor era intenso, punzante, y cada respiración lo empeoraba. Pasó la noche en el suelo, sin poder incorporarse, escuchando el ruido del agua filtrándose y el viento sacudiendo las paredes. A la mañana siguiente alguien lo encontró, no hubo urgencia, no hubo alarma. Lo ayudaron a ponerse de pie y le dijeron que debía tener más cuidado. Nadie preguntó si podía seguir trabajando. Nadie consideró que necesitara atención médica. Un cuerpo dañado, cuando no pertenece a nadie, es solo un inconveniente temporal. Trabajó igual durante semanas. Con el hombro mal curado, con movimientos limitados, con dolor constante,
y el mundo siguió funcionando. Ese fue el momento en que el muchacho entendió algo con claridad absoluta. Podía ser lastimado sin que eso generara ningún tipo de reacción formal. No había mecanismo que se activara en su defensa. No existía un umbral que, al ser cruzado, obligara a alguien a intervenir. A partir de ahí, la relación con quienes lo rodeaban cambió, incluso si nadie lo verbalizó. La ausencia de consecuencias empezó a notarse, las órdenes se volvieron más duras, las tareas más peligrosas, el margen de error inexistente, no porque hubiera una intención consciente de abuso, sino porque el sistema lo permitía, y lo que un sistema permite, tarde o temprano alguien lo utiliza. El muchacho empezó a ser enviado a trabajos que los demás evitaban. Espacios inestables, cargas excesivas, turnos nocturnos. Si algo salía mal, no habría registro, no habría investigación. No habría nombre que escribir en un informe. Para los demás eso significaba protección, para él significaba exposición total. En el pueblo algunos lo sabían, no todos, pero los suficientes. Sabían que no estaba registrado, sabían que no había papeles, sabían que en términos legales no figuraba, y esa información circulaba de manera informal como un dato práctico. Cuando alguien necesitaba ayuda sin preguntas, pensaba en él. Cuando había que hacer algo que no debía quedar asentado, pensaban en él. No era visto como una persona a la que se pudiera dañar impunemente, sino como alguien a quien no hacía falta justificar. Esa diferencia es sutil, pero esencial. Un día un hombre nuevo llegó a la zona. No era funcionario ni propietario. Era alguien que comerciaba con trabajo. Vio al muchacho y entendió de inmediato lo que significaba. Preguntó lo justo, confirmó lo necesario y sonrió. Le ofreció llevarlo a otro lugar. Dijo que habría más comida, menos vigilancia, más oportunidades. No habló de derechos ni de condiciones. No hizo promesas concretas. No hacía falta. Para alguien que no existía, cualquier cambio parecía una mejora. El muchacho aceptó, no porque confiara, porque no tenía alternativa. El traslado ocurrió sin registros. Nadie firmó nada. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie verificó su edad. Salió de un lugar invisible hacia otro aún más opaco. Y en ese movimiento cruzó una línea de la que ya no habría retorno. El trabajo en el nuevo sitio era distinto, más intenso, más cerrado, más aislado. No había vecinos cerca, no había miradas externas, no había posibilidad de desaparecer porque en la práctica ya había desaparecido antes. Allí entendió que su condición no era excepcional, había otros como él. No muchos, pero lo suficientes para confirmar un patrón, jóvenes sin registros claros, sin nombres estables, sin pasado documentado. Todos compartían la misma característica, no podían demostrar que tenían derecho a algo. La administración no los había creado como grupo, pero los había permitido, y esa permisividad había generado un espacio donde la explotación no solo era posible, sino eficiente. Nadie hablaba de ello abiertamente, no hacía falta. El silencio era parte del mecanismo. Cada uno sabía que, si algo ocurría, no habría a quién recurrir. La idea de escapar surgía a veces, pero siempre chocaba con la misma pregunta. ¿Escapar hacia dónde? Sin papeles, sin nombres, sin constancia de origen, no había lugar donde empezar de nuevo. La invisibilidad no se quedaba atrás al huir, viajaba con ellos. El muchacho empezó a entender que su vida estaba definida por una decisión tomada años atrás, en una oficina que nunca había visto. Una decisión pequeña, casi técnica, que había abierto un vacío legal en el que ahora estaba atrapado. No se trataba solo de trabajo forzado o de abuso, se trataba de algo más profundo, la ausencia total de responsabilidad. Nadie era legalmente culpable de lo que le ocurriera, nadie podía serlo, y cuando la culpa no existe, el daño se vuelve rutinario. Con el tiempo, el miedo dejó de ser agudo y se volvió constante. No el miedo a un castigo específico, sino a la certeza de que no había límites. Esa certeza, más que cualquier golpe, fue lo que terminó de moldearlo. Aquí surge una pregunta incómoda, una que rara vez se formula en los documentos oficiales. ¿Cuántas cosas pueden hacerse con una persona antes de que el sistema considere que algo anda mal si esa persona nunca fue reconocida como tal? Para el muchacho, la respuesta ya estaba clara. No había un punto de quiebre. No había una línea que al cruzarse activara una reacción, la invisibilidad no tenía fondo, y mientras tanto en los archivos del Estado todo seguía en orden, las cuentas cerraban, los registros estaban completos, no faltaba ningún nombre, porque nunca había sido añadido. Lo que estaba ocurriendo no era un fallo del sistema.
Era una consecuencia directa de su funcionamiento. El quiebre no llegó como un estallido, sino como una formalidad. No hubo gritos ni persecuciones. Llegó en forma de inspección extraordinaria, anunciada con días de anticipación, como suelen anunciarse las cosas que no buscan encontrar nada, solo confirmar que todo siga funcionando. Un cambio de jurisdicción, un nuevo responsable regional. Un requerimiento de revisión de propiedades vinculadas a contratos informales de trabajo. Palabras neutras, correctas, suficientes para justificar la presencia de hombres con carpetas y sellos. Cuando llegaron al lugar donde el muchacho trabajaba, no preguntaron por él, preguntaron por cifras, por rendimientos, por pérdidas. Revisaron instalaciones, contaron herramientas, observaron los cuerpos que se movían de un lado a otro. Vieron al muchacho. Lo registraron con la mirada como se registra un objeto que no figura en el inventario. Fue uno de los inspectores quien, casi por rutina, preguntó cuántos trabajadores había allí. El encargado respondió con un número. El inspector miró alrededor. Volvió a mirar sus papeles. Había una diferencia mínima, un desajuste pequeño, casi irrelevante, pero suficiente para obligar a una aclaración. Ese no cuenta, dijo el encargado, señalando al muchacho. No está registrado. La frase no generó sorpresa, generó asentimiento. El inspector anotó algo, no preguntó por qué, no pidió más detalles. Simplemente dejó constancia de que había un cuerpo presente que no debía ser contabilizado. Ese gesto, que años atrás había sellado su destino, ahora lo cerraba. Porque esta vez el sistema necesitaba ordenar lo que sobraba. La revisión continuó, se levantaron observaciones menores, se dieron plazos, se exigieron correcciones administrativas, y al final, como parte de un ajuste necesario, se indicó que todo elemento no registrado debía ser retirado de la operación. No hubo orden de liberación, no hubo reconocimiento de derechos, no hubo restitución. Solo una instrucción, eliminar lo que no correspondía al registro. El muchacho no fue expulsado de inmediato. Permaneció unos días más sin tareas claras, sin instrucciones. Nadie parecía saber qué hacer con él. Ya no era útil, pero tampoco había un procedimiento para su salida. Esa ausencia de protocolo era coherente con todo lo anterior. Finalmente lo llevaron fuera del recinto. Le dijeron que no podía volver. No le dieron documentos. No le ofrecieron destino. Simplemente lo dejaron al borde del camino. Era la primera vez que estaba completamente solo. Durante días caminó sin rumbo fijo. No buscaba un lugar específico. Buscaba cualquier espacio donde su presencia no generara preguntas. Se movía con cuidado, evitando pueblos grandes, evitando autoridades visibles. Había aprendido, incluso sin saberlo, a vivir entre los márgenes. En un pequeño asentamiento intentó ofrecer trabajo. Lo rechazaron cuando preguntaron por sus papeles. En otro aceptaron su ayuda por una noche y luego le pidieron que se fuera. Siempre la misma razón, expresada de distintas maneras. Sin registro no había marco. Y sin marco nadie quería asumir riesgos. La invisibilidad, entendió entonces, no terminaba cuando dejaba de ser útil. Se volvía más evidente. Con el tiempo su cuerpo empezó a fallar. No de manera dramática, sino gradual. Lesiones mal curadas, cansancio acumulado, infecciones que nunca habían sido tratadas. El desgaste de una vida sin pausas ni cuidados empezó a cobrar su precio. Una mañana no pudo levantarse. Quedó tendido cerca de un camino secundario, demasiado lejos para que alguien se sintiera responsable, demasiado cerca para que su presencia pasara desapercibida. Alguien se detuvo, preguntó quién era, no hubo respuesta clara. Llamaron a una autoridad local. El funcionario que llegó hizo lo que sabía hacer. Preguntó nombre, origen, filiación, no obtuvo datos verificables, revisó libros. Consultó registros, no encontró nada. El cuerpo fue llevado a una dependencia, no como paciente, como caso. Allí comenzó el último tramo de la historia, el único que quedó parcialmente documentado. Se abrió un expediente, no para reconocerlo, sino para clasificarlo. El problema no era el estado del muchacho, sino su condición administrativa. No había categoría clara para alguien así. No encajaba como ciudadano, ni como extranjero, ni como menor bajo tutela. Era una anomalía. Durante días el expediente circuló entre oficinas. Cada una añadía una nota, una observación técnica, una recomendación cautelosa. Nadie proponía una solución directa. Nadie asumía competencia plena. La falta de origen documentado impedía cualquier decisión firme.
Mientras tanto, el muchacho empeoraba. No recibió tratamiento adecuado, no por maldad, sino por indefinición. No estaba claro quién debía autorizar gastos, quién debía firmar, quién era legalmente responsable. La maquinaria administrativa avanzaba, pero lo hacía en círculos. Finalmente, alguien tomó una decisión. No fue una decisión humana, fue una resolución técnica. Se determinó que al no poder establecer identidad ni registro previo, el caso debía cerrarse como individuo no identificable sin constancia legal. El cuerpo fue transferido a una institución marginal, una de esas que existían para absorber lo que el sistema no podía integrar. Allí murió. No hay constancia exacta de cuándo, no hay certificado completo, no hay nombre en la lápida. Su muerte no generó investigación, no porque no hubiera indicios, sino porque no había sujeto legal sobre el cual investigar. No se puede abrir un caso por la muerte de alguien que en los archivos nunca vivió. El expediente fue archivado, correctamente, sin errores. En los balances del Estado nada cambió, no hubo faltantes, no hubo denuncias, no hubo correcciones de procedimiento. La maquinaria siguió funcionando como estaba diseñada para hacerlo. Años después, cuando se revisaron políticas de registro y se detectaron irregularidades históricas, el caso fue mencionado de forma indirecta, no como historia, sino como ejemplo estadístico, un número dentro de una categoría amplia, menores sin inscripción formal. No se reconstruyó su recorrido, no se analizaron las consecuencias. Solo se anotó que el sistema había sido menos riguroso en ciertos periodos. Eso fue todo. Lo que ocurrió no fue un crimen aislado ni un abuso excepcional. Fue una cadena de decisiones pequeñas, todas justificables dentro de su contexto, que juntas construyeron una vida sin protección y una muerte sin responsables. El muchacho no fue destruido por una persona. Fue erosionado por un sistema que no supo o no quiso verlo. Y la pregunta que queda no es qué le hicieron a él, sino cuántos más pasaron por el mismo vacío sin dejar rastro alguno. Cuántos cuerpos sostuvieron economías locales, cuántas infancias se disolvieron en expedientes incompletos, cuántas muertes cerraron carpetas sin alterar una sola cifra. Porque mientras exista la posibilidad de declarar a alguien invisible, siempre habrá consecuencias que no se registren. Y mientras esas consecuencias no aparezcan en los libros, el sistema seguirá considerándose intacto.